Hola, hola. Tengo, tengo sus notas, no alcancé a subirlas. Eh, como de que subirla más ratito, así que son muchos para subirla. A ver si me dan, no va a alcanzar a subirlas ahora, pero tengo sus notas. A ver una cosa, están más o menos, bueno, hay de todo, hay de todo. La nota más alta, un 6,4, un 6,4. También hay notas malas, muy malas. Yo creo que de alguna manera tienen que trabajar una cosa súper importante que tiene que ver con, que se los dije yo, que no están leyendo bien lo que se pregunta, están respondiendo otras cosas, no responden lo que se pregunta. Eso es lo que tiende a pasar. Puede que hayan sabido la respuesta, pero no la responden. Respondían con muchas definiciones. Y, y eso perdían tiempo además, porque no se les preguntaba la definición. ¿Ya? No se les preguntaba la definición. O a veces leían mal, eso podía pasar. Pero bueno. Hoy día se la sube sí o sí sus notas. ¿Ya? Ok, déjenme ver aquí. Era la diapositiva que, en la que estábamos. Estábamos en la de desempleo, si no recuerdo. Eh, sí, en esta. Ah, me pasé. Aquí estamos, ¿verdad? Quedamos en eso. Y estamos hablando del desempleo. ¿No es cierto? Que había un desempleo cíclico. O sea, que la economía era cíclica, que se generaban desempleo, que crecía, el desempleo tendía a aumentar rápidamente en las crisis y tendría a disminuir lentamente cuando nos recuperamos. Hablamos por qué y después hablamos de esto. Ahora vamos a hablar de por qué el desempleo eh, ¿por qué es superior. Por qué es superior a cero y fue en torno a la tasa natural? ¿Por qué siempre estamos alrededor de la tasa natural? Eh, y hay cuatro razones por las cuales los mercados del trabajo se alejan del ideal del pleno empleo. Primero, la legislación sobre el salario mínimo. ¿Ya? El salario mínimo tiende a generar un exceso de oferta de trabajo. Como ese valor está sobre el salario, ¿se acuerdan cuando eh, todos han visto el salario mínimo en micro en el curso anterior? Economía, ¿todos lo vieron? Bueno, ¿hay alguien que no haya visto el salario mínimo? No sé si con la otra sección lo vieron. Nosotros lo vimos, ¿no se acuerdan? Mire, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Es bien importante porque es una cosa bien coyuntural. Aquí vamos a ir trabajo. L es trabajo. ¿Ya? Pueden ser trabajadores, pueden ser horas de trabajo, etc. Acá arriba vamos a medir
Eh, salario. W es salario, ¿ya? O precio del trabajo, como quieran verlo. Entonces tenemos una demanda por trabajo, tenemos una oferta de trabajo. Y tenemos, por lo tanto, un equilibrio. Si el mercado fuera competitivo, tendríamos un equilibrio, y un poco chueco el equilibrio, de salario de equilibrio, la cantidad de trabajo de equilibrio. Lo que quiere decir ese equilibrio es que todos los que a ese precio o a ese salario quieren trabajar, encuentran trabajo. Eso es estar en equilibrio si es que el mercado fuera competitivo. ¿Quiénes están en la demanda? ¿Quiénes demandan trabajo? ¿Quiénes demandan trabajo? ¿Quiénes ofrecen trabajo? Andrea, ¿a qué te refieres? ¿A quién ofrece o quién demanda? ¿Las empresas quiénes son? ¿Demanda u oferta? Las personas demandan trabajo, de Antonio. ¿Están de acuerdo? ¿Las personas demandan trabajo? Esa dice Andrea. Los que demandan trabajo son las empresas. ¿Ya? Porque tiene lógica. Si la demanda tiene pendiente negativa, como está ahí, tiene lógica que yo diga eh, sobre si el precio está muy alto, perdón, si el precio está muy alto de salario, si lo que tengo que pagarle a un trabajador por hora, por contrato por mes, como quieras, si es muy alto, entonces lo contrato por pocas horas, o contrato pocos trabajadores. Si yo tengo que pagarle barato por acá abajo, ¿no? O sea, si yo tengo que pagarle por acá abajo, entonces voy a contratar a harta gente. Mientras más caro le tengo que pagar, menos contrato. Al revés de lo que pasa con las personas, que son los oferentes de trabajo. Las personas, si me pagan poco, trabajo poco, ofrezco poco trabajo, el trabajo está en nosotros. Y si me pagan harto, entonces yo ofrezco harto trabajo. Esto, mientras más me paguen, ok, a lo mejor estoy dispuesto a ir a trabajar los sábados también. Tienen que pagarme más. Entonces, los oferentes de trabajo son las personas, los demandantes de trabajo son las empresas. Ahora, el salario mínimo, ¿existe salario mínimo, por ejemplo, para los abogados? ¿Existe salario mínimo para los abogados? Eh, Uno dice no, pero en estricto rigor, este salario mínimo que existe en la economía nuestra, no en todas las economías hay salario mínimo, este salario mínimo es para todos, ¿no? De alguna manera es para todos, o sea, a un abogado no le pueden pagar menos que el salario mínimo, ¿cierto? Pero claro, en realidad es efectivo, o sea, funciona de alguna manera, es relevante para contratar a un abogado el salario mínimo o un ingeniero, no es relevante, ¿ya? No es relevante directamente porque eh, no le voy a pagar el salario mínimo. A ningún abogado le va a pagar el salario mínimo, le va a pagar más. Hay un salario de mercado. O sea, hay otra oferta, hay otra demanda que hace que ese salario sea más que el mínimo determinado por el Estado. Y por lo tanto, la verdad es que el salario mínimo no importa mucho. ¿Por qué? Porque yo les pago más. Porque en ese mercado, la oferta y demanda de abogados
el salario es más alto que eso. ¿Para quién es relevante el salario mínimo? ¿Para qué tipo de trabajador es relevante el salario mínimo? ¿Pero qué tipo de trabajadores son los que ganan menos? Se llaman, es que mano de obra, ojo, esa mano de obra es es un concepto, una traducción de todo el que hace algún trabajo literalmente con las manos, ¿no? Pero tiene que ver con los trabajadores y eso puede ser, podría también ser mano de obra, una oficina de abogados que tienen abogados o ingenieros, mano de obra, ¿no? Porque hacen el trabajo. Es muy general eso. Eh, Efectivamente, para los que no tienen estudios, no necesariamente superiores, ojo, ojo con eso. Perfectamente puede ser alguien que no tiene estudios eh, o no tiene alguna capacitación. Por ejemplo, piensan en las construcciones, alguien que no estudió, no tiene estudio superior, pero tiene un curso y es un soldador, por ejemplo, certificado, gana más que el salario mínimo. ¿Ah? Y no tiene estudio universitario, simplemente tiene un estudio técnico, un curso o un par de cursos que lo permiten certificarse y quedar como maestro mayor. Eso implica que su salario es más que el salario mínimo. ¿Ah? Entonces, para ello, incluso eso ha cambiado mucho. Muchos en la construcción que son trabajos muy específicos, son buenos haciéndolo, ganan buena plata. No sé si han visto las construcciones hoy día, pero si ustedes pasan por al lado de una construcción, hoy día perfectamente se pueden dar cuenta que terminando la jornada, cuando se empiezan a ir todos, muchos de ellos se suben a sus autos, ¿ah? Y varios de esos son porque maestros que tienen algún oficio o alguna certificación, no tiene por qué ser superior. Y se llama así, se llama, el concepto correcto es que este salario es para trabajadores no calificados, sin calificación. Por eso cuando uno habla de calificación, la calificación te lo puede dar en un estudio técnico, un estudio universitario, e incluso algunos cursos o algunas certificaciones que implican haber tenido algunos cursos, o lo que le estoy diciendo en términos de soldadura y ese tipo de cosas. Entonces, son para trabajadores no calificados. Para ellos es muy relevante. Si yo coloco un salario mínimo, ¿dónde va eso? Le doy tres opciones. Sobre el salario mínimo, perdón, sobre el salario de equilibrio, en el salario de equilibrio o bajo el salario de equilibrio. ¿Dónde va? Porque es una fijación de precios que ha estado. El Estado dice ya, vamos a fijarle el salario. A nadie se le puede pagar menos que esto. ¿Dónde va eso? ¿Sobre el equilibrio que está ahí, en el equilibrio o bajo el equilibrio? El salario mínimo. ¿En el equilibrio? Bajo el equilibrio. Recuerden que en competencia perfecta, los mercados tienden al equilibrio. Si yo coloco en el salario de equilibrio bajo, por ejemplo, le hago una pregunta. ¿Cuánto vale una lata de bebida en el mercado? Más o menos. ¿Cuánto vale una lata de bebida? Díganme ustedes, ¿cuánto vale una lata de bebida? ¿700? ¿Ok? ¿750? Ok.
Eso vale. Eh, ok, pensemos que vale 700, lo fácil. En todos lados vale 700. Es el equilibrio en el mercado. Nadie le ha fijado el precio. Nadie ha dicho a Coca-Cola, ¿sabe qué? Usted tiene que cobrar 700. Nadie le ha dicho a los consumidores, usted tiene que pagar 700. Una cosa que se da en el mercado. Entonces, poner un salario mínimo significa, si hablamos del salario, es colocar un piso. Es decir, nadie puede pagar menos de 320.000 pesos. Un contrato de 8 horas, nadie puede pagar menos que eso. Si yo lo coloco eh, bajo el equilibrio, es como que yo pusiera el precio de la lata y dijera una ley, sacara una ley que dice lo siguiente, dice, nadie puede cobrar por una lata de bebida menos de 200 pesos. ¿Qué efecto tendría una ley como esa en el mercado de las latas de bebida? Que la ley dijera, nadie puede cobrar menos de 200 pesos por una lata de bebida. ¿Qué efecto tendría hoy día en el mercado de las latas de bebida una ley como esa? ¿Cuál sería? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Piense que ustedes tienen un negocio. Ustedes venden la lata a 700 pesos. Me parece una ley que dice que nadie le pueden cobrar menos de 200 por la lata. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en su negocio? Efectivamente, ni un efecto, nada. Dice ya, qué bueno, no estoy infringiendo la ley. Porque la ley dice que cobre menos de 200 y que no puedo cobrar menos de 200. Y no estoy cobrando menos de 200, estoy cobrando 700. No tiene ningún efecto. Distinto sería que saliera una ley que diga, mira, a nadie se le puede vender una lata de bebida en menos de 1.000. Ahí sí que tiene efecto porque ustedes dicen, chuta, yo estoy vendiendo 700, todavía fuera la ley, va a tener que subirla a 1.000. Eso va a tener efecto en su negocio porque a 1.000 les van a comprar menos, por lo tanto, va a tener un efecto en sus ingresos. Si hoy día la venden a 700 y el gobierno dice, vamos a fijar el precio de la lata en 700, ¿qué efecto tiene? De nuevo, ninguno. Está cumpliendo. Entonces, el mínimo, el salario mínimo, tiene que estar sobre el equilibrio, porque es un piso. Es decir, no puede bajar. Lo que yo no quiero es que le paguen el equilibrio del mercado a la gente no calificada. No quieren que les paguen eh, al no calificado, no quieren que les paguen lo que el mercado pagaría si es que no estuviera al mínimo. ¿Cuánto es eso más o menos hoy día? Como 220.000, 200.000 más o menos. Ese es el equilibrio del mercado hoy día. Entonces yo digo, no, mira, que eso es muy poco para alguien que trabaja 8 horas diarias, 45 horas a la semana. Es muy poco. Entonces, ¿qué hacemos? 320. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacemos, no dejamos que baje. Ahora, ¿qué pasa cuando yo fijo el precio acá arriba en 320? ¿Qué efecto tiene eso en el mercado? ¿Qué efecto va a tener? ¿Qué efecto va a tener eso en el mercado? ¿Qué efecto va a tener?
efecto va a tener el mercado? ¿Menos oferta? Piensa, la oferta son las personas. ¿Qué pasa si el salario mínimo, en vez de ser 2.20, perdón, el salario en el mercado, en vez de ser 2.20, es 3.20? A ver, más o menos gente dispuesta a trabajar. Más. Eso lo vemos aquí. Toda esta gente va a querer ofrecer su trabajo. Ahora, ¿cuánta empresa, cuánto va a querer contratar? Más o menos del equilibrio. Si el equilibrio es 2.20, pero el Estado lo obliga a pagar 3.20. Menos. Esa es la cantidad demandada. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Nos pasa que hay una diferencia aquí entre la cantidad ofrecida de trabajo, las personas, todas estas personas son las que quieren trabajar, pero las empresas solo contratan esto. Por lo tanto, ¿cómo se llama esa diferencia? ¿Cómo se llama esa diferencia entre esa cantidad ofrecida y la cantidad demandada? ¿Cómo se llama esa diferencia? Exceso de oferta, efectivamente. Y en este mercado tiene un nombre particular este exceso de oferta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en este mercado en particular? Se llama desempleo. Todas estas personas quieren trabajar, las empresas solo contratan, por lo tanto, todas estas que están aquí buscan empleo y no encuentran. Se llama desempleo. ¿Se entiende? Eso es, eh, eso es finalmente el problema que hace los salarios mínimos, es que generan desempleo y por lo tanto las tasas son superiores a la tasa natural, ¿ah? Es superior a la tasa natural. Entonces, ¿cómo puedo yo eliminar, bajar esto, bajar la cantidad de desempleo? Una opción es que yo haga lo siguiente, que logre aumentar, por ejemplo, la demanda de trabajo. Si yo logro aumentar la demanda de trabajo, eso significa mayor crecimiento económico, mayor cantidad de empresas, más emprendimientos, etcétera, fomentar el emprendimiento. Suponiendo que el salario mínimo queda fijo, lo que va a pasar es que el desempleo puede achicarse, por ejemplo, a esto, solo a esa diferencia. Entonces, por eso es tan importante el crecimiento económico. Por eso, si queremos, fíjense que hay países que no tienen salarios mínimos, ¿ya? Porque no son necesarios. De hecho, para todo, para muchas profesiones, para prácticamente todas las profesiones, no necesitas salarios mínimos. No es relevante, para un ingeniero no es relevante. No es relevante en términos directos, sí puede ser relevante porque claro, si 10 320, yo tengo una persona que está un poquito más calificada, gana 400, como estas dos personas, uno que gana el mínimo, 320, y otro que gana 400, porque tiene más calificación. Si nosotros subimos esto a 380 y mantenemos al otro en 400, me va a alegar. Es decir, oye, pero ganamos casi lo mismo y yo tengo más calificación que él, no puede ser. Entonces a mí súbeme. Estoy muy cerca de ganar el mínimo. Entonces, ok, te subo a 450. El problema es que hay otro que ganaba 450 porque tenía más calificación que va a decir, oye, pero ¿por qué? Y vamos subiendo. Y finalmente terminan subiendo todos. Y así podría llegar a tocar en algún minuto a un ingeniero, a un diseñador, no sé, a un abogado, etc. Porque va aumentando la escala finalmente para todos.
Ahora, si este cambia de 320 a 326, no pasa nada. Lo más probable es que no pase nada con el de 400, así por 6.000 pesos, 5.000 pesos, no puede ser nada. O sea, ni cuenta. Entonces, ojo con eso. Pero, ¿por qué? Pero esta es una razón por qué es tan importante trabajar, porque va a tener más gente empleada, mayores ingresos, y nos supone también mayor bienestar, lo que hemos estado hablando. ¿Dudas con eso? Vamos entonces a la diapositiva. Tengo que entrar de nuevo a la diapositiva y buscar la diapositiva. Mm, Aquí viene, aquí está. Ahí está, una vez. Entonces, la legislación por el salario mínimo es una de las razones por qué tiende a haber mayor desempleo. Otra son los sindicatos. Si los sindicatos tienden a sacrificar trabajo por salario, cuando la demanda de bienes y servicios tiende a caer, las empresas buscan cómo bajar los costos. Una opción es rebajar los salarios, pero en muchas ocasiones los sindicatos no aceptan este tipo de propuestas, lo que lleva a las empresas a despedir más trabajadores de lo deseado. Esto también es importante, miren, se lo voy a mostrar de nuevo en una, en un segundo. Ya, sorry. Se lo voy a mostrar, es que no me... Aquí sí. Aquí mismo, de nuevo. Lo mismo que hicimos delante, voy a mostrar lo que sucede. Tenemos L, de nuevo, W, tenemos una demanda por trabajo y una oferta de trabajo. ¿Ya? Decimos que estamos en equilibrio. ¿Ya? No es salario mínimo, sino que estamos en equilibrio. En cualquier otra profesión. Partimos de esa situación. Y pensemos que hay una crisis, ¿ya? Como la de ahora. Si hay una crisis, cae la demanda. Personas, cae la demanda de la empresa, por lo tanto la empresa necesita contratar a menos gente, por lo tanto cae la demanda por trabajo. Las empresas demandan menos, entonces cae la demanda por la crisis. Cae la demanda, lo que tiende a pasar es que los salarios además son... Aquí hay dos opciones. Una podría ser la empresa ir y decir, ¿saben qué? A los sindicatos, por ejemplo, y decirle, "Miren, tenemos un problema aquí, estamos teniendo menos demanda, por lo tanto necesitamos contratar a menos gente. Esa es una opción. Otra opción es que nos bajemos el salario acá, todos. ¿Ya? Si nos bajamos el salario, temporalmente, ¿ya? Mientras tengamos esta crisis, bajamos el salario, y eso implica que yo voy a tener que echar gente, pero voy a echar a poca gente, a todos los que están aquí. Esa es una opción. Nos bajamos el salario, echo a poca gente. Nos tenemos que bajar el salario todos. Otra opción es, no le bajamos el salario a nadie, mantenemos el salario inicial, pero eso va a implicar sí o sí que a ese precio yo voy a tener que echar a toda esta gente, el doble de personas, por ejemplo, del gráfico, pero aquí nos dio más o menos el doble. Entonces, esa propuesta yo puedo llevársela, eso ha pasado aquí en Chile, se la llevo al sindicato y le digo, mire, ¿qué hacemos? ¿Nos bajamos el sueldo todos y echamos a poco? ¿O no bajamos el sueldo a nadie? Vamos a tener que echar harto. ¿Qué creen que tiende a pasar? ¿Aceptan o no aceptan? ¿Qué creen ustedes?
Lo que tiende a pasar es que los sindicatos, hay una tendencia, no siempre, a no bajar los sueldos, ¿ya? A no bajar los sueldos y por lo tanto que mucha gente termine siendo despedida. ¿Por qué tiende a pasar eso? ¿Por qué tiende a pasar eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Tiende a pasar eso porque ¿qué le pasa a los que están negociando? Los que negocian son parte de la empresa, eh, recursos humanos generalmente. Efectivamente, lo que dice Javiera, los dirigentes sindicales tienen fuero, por lo tanto, tienden a, o sea, tienden a tomar esa decisión porque saben que dentro de estos que se van a ir acá, ellos no están, porque no pueden, porque tienen fuero, pueden echar. Entonces, eh, hay una tendencia en general a sacrificar empleo por salario. Mantengo mi salario, pero eso me va a costar que más gente se tenga que ir. Entonces, esa es otra de las razones por qué eh, tiende a haber un mayor desempleo. ¿Dudas con eso? Ya, me volverá a la diapositiva ahora. Ok. 3. La búsqueda de trabajo. Esto ya lo habíamos visto. Siempre van a existir personas que han renunciado a un trabajo, que están entrando al mercado laboral luego de estudiar, lo que puede que sean encuestados y se encuentren en una situación de desempleo. 4. Los salarios de eficiencia. Dice, los salarios de eficiencia corresponden a una teoría económica que señala que algunas empresas voluntariamente ofrecen salarios por encima del nivel de equilibrio con el fin de aumentar la productividad de sus trabajadores. El salario de eficiencia supone un incentivo para que el trabajador se esfuerce más, ya que sabe que no encontrará un empleo similar con el mismo nivel de salario. Las empresas, por su parte, también se benefician de salarios más altos, ya que aunque tienen que pagar un poco más, el aumento de productividad les compensará el mayor gasto. ¿Qué tiene como consecuencia eso? Finalmente disminuye la demanda sobre el mercado laboral, porque el trabajo será más costoso y los empleadores tenderán a contratar menos. Entonces, esta teoría dice que una empresa exprofeso, o sea, ellos lo piensan así y deciden que es así, y lo que hacen es eh, pagar más caro para que el tipo se esfuerce más. Ese aumento en la productividad se compensa, ese mayor sueldo, pero también eso le ocupa mucho más de su presupuesto. Por lo tanto, terminan contratando menos gente, ¿no? Lo que lo compensan con ese aumento en la productividad. Siempre funciona, pero es parte de. La sociedad entera pierde con el desempleo porque la producción está debajo de su nivel potencial. Es decir, acuérdense que el PIB potencial o la producción potencial tiene que ver con la utilización de todos los recursos eficientemente. Claramente, si hay desempleo, hay una ineficiencia ahí, ¿no? Los costos del desempleo cíclico. Podemos tener una estimación de esta pérdida en producción con la ley de Kuhn. La ley de Kuhn dice que la economía pierde alrededor de un 2% de producción por cada punto porcentual en que la tasa de desempleo supera la tasa natural. Es decir, si la tasa natural de desempleo es de un 6% y el desempleo en el país es ahora un 7%, eso significa un punto porcentual sobre la tasa natural de desempleo, significa que el PIB va a caer en
en alrededor de un 2% en la producción. O visto de otra manera, si no hubiese sido 7 y hubiese sido 6, el PIB podría ser un 2% más alto. Eso es lo que dice. Si con un 7% crecimos al 3%, con un 6 podríamos haber crecido al 5%. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, no? Sí, claro. Lo explico de nuevo. Lo explico de nuevo, no se preocupe. Me borra. Dice lo siguiente. Supongamos, hagamos este supuesto. Supongamos que la tasa natural de desempleo es de un 6%. Esa es la tasa natural de desempleo. Entonces, lo que dice es que si en nuestro país, por ejemplo, para que se haga una idea, pensemos que el año 2019 Chile creció al 1,2% y la tasa de desempleo, no la natural, la de desempleo fue de un 8%. Entonces, ¿qué dice la ley de Okun? Dice, mire, su tasa natural de desempleo, perdón, su tasa de desempleo del año anterior fue de un 8%. Eso significa que estuvo sobre 2 puntos porcentuales, o sea, 2% sobre la tasa natural de desempleo. Y lo que dice la ley de Okun es que por cada punto, que hay 2 puntos, eso se refiere con puntos porcentuales, por cada punto son 2% de crecimiento. Por lo tanto, si la tasa hubiese sido, en vez de un 8, hubiese sido un 7, el PIB hubiese sido un 3,2%, o sea, 2 puntos más. Si la tasa hubiese sido de un 6% de desempleo, o sea, la tasa natural de desempleo, el PIB hubiese crecido en un 5,2%. ¿Entiendo, no? Por cada punto porcentual extra de desempleo sobre la tasa natural es equivalente a 1%, es equivalente a 200 del PIB. Es una ley, sí. Es una ley porque los datos muestran que finalmente se cumple. Muy cercano, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero es en general más o menos eso. ¿Sí? ¿Javiera? Ok. Efecto distributivo. Y si en general el desempleo queja a los más pobres que tienen a estar menos calificados. Eso ya de alguna manera lo habíamos hablado, pero eso pasa. Es el gran problema de un problema que tenemos estructural de educación, y que es difícil de solucionar porque si todos queremos crecer, el problema es que ese crecimiento lleva a que personas que están menos calificadas tienden a ser las personas más bajo de ingresos. eh, Finalmente les cuesta más encontrar trabajo. Cuesta cada vez más encontrar trabajo. Es un problema. Eh, sí, avancemos. Miren, el empleo y el desempleo en Chile. Si se dan cuenta aquí, hay varias cosas. Podemos ver que hasta el año 98, más o menos, ¿cierto? Que ahí llega la crisis asiática. Veníamos de la crisis del 82, antes que esto, con unas tasas de desempleo altísimas. En general, si se dan cuenta, la tendencia aquí es más o menos, lo hacen de otro color, la tendencia es más o menos así, bien hacia abajo, y después cambia un poquito, pero siempre bajando.
uno dibuja la tendencia. Como que al principio hubo rápidamente una bajada muy rápida, eso significa que crecimos harto, hicimos bien las cosas, y bajó de forma importante el desempleo. Y luego sigue bajando, pero ya no tan rápido como antes. Sin embargo, crece rápidamente eh, con la crisis asiática. Se dispara de nuevo al 11%, a casi al 12% acá arriba. Después pasa la crisis, sin embargo, fíjense que la tendencia es a la baja, pero levemente en el tiempo, muy leve. Sin embargo, después eh, nos recuperamos, empezamos a crecer mucho más y viene la siguiente crisis, la crisis subprime. Esto se eleva nuevamente, una crisis mucho más profunda, pero que el desempleo no llegó tan alto, ¿no? Para después salir rápidamente del desempleo, cayó bastante rápido, ¿no? Salimos bastante bien, bastante rápido de la crisis subprime, que es la que acá se llama crisis subprime, la del año 2008-2009, es la que se hizo la que nació en Estados Unidos, como crisis. Entonces así se ha manejado un poquito, así eso es lo que ha pasado con el empleo en las décadas anteriores. ¿Qué ha pasado hoy día? Fíjense, acá tenemos la línea roja, que es la tasa de desocupación del país, desempleo del país, 12,9%, y la tasa de desocupación de mujeres, que está en verde, y la de los hombres, que está en azul. Y pasa una cosa bien curiosa. Fíjese, hasta antes déjeme colocarlo aquí en rojo, antes de este corte que está aquí, donde se cruzan ahí todas, la tasa de desempleo de las mujeres era siempre más alta que la de los hombres. ¿Se dan cuenta? La línea verde está sobre la línea azul en todos los trimestres hacia atrás. No así desde abril-mayo en adelante, al revés. Y tuviéramos el gráfico más hacia atrás, seguiríamos con esa tendencia de que siempre el desempleo de las mujeres era mayor que el desempleo de los hombres. ¿Por qué cambió ahora? ¿Por qué ahora el desempleo de las mujeres es más bajo que el desempleo de los hombres? ¿Creen ustedes? No, porque eso tendremos que pensar que están más calificadas ahora último nomás, y eso no pasa en medio semestre, más con la pandemia, digamos. Algo tiene que ver con la pandemia, porque históricamente hay más desempleo en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? A ver, hagamos una cosa, quizás es más difícil explicar lo que pasa hoy día. ¿Cómo podemos explicar lo anterior a eso? ¿Cómo podemos explicar de que siempre la tasa de desempleo de la mujer era mayor que la de los hombres? ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué en general las mujeres tienden a tener más desempleo que los hombres? ¿Qué explican eso? Vamos mujeres. Entendemos. ¿Qué el mercado laboral las trata así? Sí, pero más que eso. Bueno, es que lo que pasa es que, ojo con eso, Javi, porque efectivamente las mujeres tienden al cuidado de los niños, por ejemplo, en un 67% y el hombre en un 23%. ¿Ya? Eso sí. La pregunta es por qué las mujeres tienen más desempleo que los hombres.
históricamente, no en este minuto, ¿eh? La tasa de desempleo. Por eso que el desempleado es el que busca trabajo y no encuentra, ¿ah? Efectivamente, por esa posibilidad de quedar embarazadas. Esa es la gran, o no solo eso, ¿ah? Incluso cuando ya no tienen la posibilidad, o sea, porque por ejemplo alguien podría decir, ¿sabes qué? Me operé, acabo de tener hijos, me operé. El tener hijos, y sabiendo que efectivamente, tal como dice Javier, son las que más cumplen el rol de cuidado de los hijos, más que los hombres, eh, hoy día pueden pedir licencia porque el hijo se enfermó. Bueno, hoy día pueden pedir los dos, pero eso ha ido cambiando. Pero hay más probabilidades de que si uno de los dos tiene que pedir, la pida la mujer y no el hombre. ¿Ya? Sigue siendo así. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, es más costoso contratar a una mujer. Porque que se vaya 6 meses eh, es caro para una empresa. ¿Ya? Es caro porque tiene que traer a alguien que después se va a tener que ir, que hay que capacitarlo, hay costos asociados. Entonces, qué es lo que se está tratando de hacer? Porque además, imagínense, hoy día hay que pagar, depende de la cantidad de mujeres que tenga, hay que pagar el salacuna. Entonces, costo asociado, ¿no? Entonces, todas esas cosas hacen que inconscientemente mucho o conscientemente otro digan, no, sé que yo no quiero tener mujeres. Hoy día pasa menos, cada vez menos porque el aporte que hacen es tremendo. Entonces, pero igual puede pasar que hay incentivos a que eso pase. Por la naturaleza. Entonces, tiende a ser así. Sin embargo, tal como vemos aquí, lo que ha pasado estos últimos meses, eso ha sido al revés. Y que cambie esa cantidad de desempleo se puede deber a dos cosas. Uno es que las estén contratando más, esa es una opción. Diga, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eché a los hombres y ahora estoy contratando a más mujeres, que podría ser una opción, no la es, no es lo que está pasando, pero podría ser que baje por eso. Y lo segundo es que estén no buscando empleo. Porque acuérdense que si yo no estoy buscando, no estoy desempleado. Entonces, o no estoy desocupado. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día. Las mujeres están, eh, están quedando en la casa. Cuando les preguntan, y que estaban trabajando antes de la pandemia, con la pandemia se fueron para la casa, no sé por qué mucha gente se fue para la casa, pero cuando le dicen, ¿usted está buscando empleo? Dice, no, ya no. Por lo tanto, no está desempleada. Entonces, este es el porcentaje, ese 12,1%, son el porcentaje de mujeres que busca un empleo y no lo entra. ¿Y por qué cayó? Porque, lo que estoy diciendo, lo que está pasando es que las desalentadas, desalentados en general, porque también hay hombres en esa situación, eh, son las personas que saben que no van a encontrar un trabajo. En el caso de las mujeres es peor, porque puede que encuentren, pero la pregunta es, hoy día, por ejemplo, si le dicen, ya, parte el próximo lunes, tengo una guagua, no sé, un niño de 1 año y otro de 5 años. La pregunta es, ¿con quién los dejo? Antes podría decir, bueno, a la cuna, colegio, listo, se van al colegio todo el día, hoy día tienen jornadas más largas, Sanacura puede dejarla eventualmente todo el día, o incluso mediodía, una jornada, media jornada de trabajo. No tengo a nadie hoy día porque los colegios no están funcionando, porque las salas cunas no están funcionando, por lo tanto no tengo dónde dejarlas. ¿Para qué voy a buscar un trabajo? Mejor me quedo en la casa. Entonces, eso hace que la tasa caiga. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros retrocedimos en términos de participación laboral femenina, es decir, la cantidad de mujeres que anda buscando un trabajo, que entra al mercado laboral buscando un trabajo, retrocedimos 10 años. O sea, la participación laboral femenina hoy día en la fuerza de trabajo cayó al año 2010. A ese nivel. Y habíamos avanzado una enormidad. Las mujeres cada vez más buscaban trabajo. Cada vez más estaban participando laboralmente. Y nos pegamos un tremendo retroceso. Entonces, eh, por todas las cosas que ustedes también dicen ahí. La mujer es la que más se encarga del cuidado de los niños.
Más allá de que no los contratos por petición de determinados géneros, estas mismas no logran oportunidad laboral por el hecho de ser las más recurrentes de los responsabilidades. Sí, claro. Ya, pero eso había venido cambiando, ¿ya? Había venido cambiando de forma importante, porque se habían hecho modificaciones a ciertas cosas que finalmente hacían que los costos fueran menores, ¿ya? Por ejemplo, el hecho de que el papá pudiera pedir un postnatal, pudieran compartirlo. Entonces eso ya le dice, bueno, podría no contratar mujeres, pero bueno, el hombre que contraté perfectamente podría tomarlo él. Hay hombres que se los toman, un poco, pero se los toman. Entonces ya se saca no, si es mujer, aquí te puede generar un problema, ¿ah? Entonces, cuando tú igualas esas dos cosas, entonces ya le sacaste ese estigma a la mujer, a pesar de que culturalmente sigue siendo, y en la práctica lo que sucede es que el hombre también puede pedirlo, pero en términos porcentuales la que más pide es la mujer. Es una cosa que para nosotros es lógico. Ya eh, en otras culturas no es tan así, ¿ah? No es para nada así. Entonces, eh, eso es lo que está pasando hoy día. Están desalentadas. Es decir, no sé, piensen en alguien que trabajaba eh, no sé, bueno, en realidad con este caso de los niños, de cualquier cosa, pero piensen con estas personas que trabajan de garzón, o de garzona, incluso para los hombres, ¿ok? No estoy hablando del tema del género ahora, sino que un garzón, ¿no? Toda su vida ha sido garzón, eso es lo que sabe hacer, lo hace muy bien, y su restaurante, donde él trabajó toda la vida, es un restaurante que está en una galería, no hay terraza, y por lo tanto, ¿qué ganas tiene o sea, sabe que su restaurante le va a falta harto para que abra? ¿Y, y qué ganas tiene de buscar empleo en Concepción? ¿Cuántos restaurantes están abriendo? ¿Pueden abrir en fase 2? En fase 2 no puede abrir ninguno. Pueden abrir comida para llevar, pero eso son cocineros. Pero él no es cocinero, es garzón. Claro, si es que. Por lo tanto, no, ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿Qué voy a buscar? Si mi expertise es en eso. Yo soy garzón, no, ¿quién me va a contratar ahora? Cuando empiecen a abrir, puta, me imagino que los que empiecen a abrir van a traer a los garzones que tienen, y pocos, porque además se les achicó que en vez de tener 30 mesas, ahora van a tener 7 mesas, 10 mesas, porque tiene que ser afuera, en una terraza. Por lo tanto, ¿a quién van a traer? A su gente. ¿Cuándo me van a contratar a mí? Difícil. Entonces, finalmente, no busco empleo. Estoy desalentado, que se llama. Entonces, eso. Y claro, tal como tú dices, Italo, muchos negocios de todo tipo. Lo que pasa desde marzo en adelante, básicamente, y abril y mayo con más fuerza, es que aguantan. Todas las empresas, grandes, chicas, lo que sea, lo que hacen es aguantar, aguantar, aguantar. Unas no han podido aguantar más y han tenido que quebrar. Otras han aguantado y han tenido que meterse la mano al bolsillo, los dueños, etcétera, y están aguantando. Entonces depende cuánto dure esta cosa. O sea, esto que hoy día nos hayamos salido y tengamos en esta fase 2, ¿no es cierto? En el paso 2, es un tremendo alivio para muchos comerciantes que empiecen a vender algo, aunque sea. Entonces, eso los ayuda a aguantar más. Pero ¿cuánto más? Eventualmente otro cierre puede terminar destruyéndolo, ¿no? Eso es bien complejo la situación. Vamos a hablar ahora en un poquito sobre qué está pasando específicamente en Chile respecto a este tema. Ok, ese 12,9% también es bien
es bien tricky, dice, oye, pues sí, pero no es tanto. Estamos hablando de que cada 100 personas, juntará 100 personas, hay 13 que están desempleadas. Eso dice ese número. De 100 personas, 13 o 12,9, no sé, 13 están desempleadas, lo cual no es cierto, es más que eso. No quiere decir, no se van a ir por ese lado, de que esta cifra nos están mintiendo, no, porque para poder hacer este gráfico, por ejemplo, yo tengo que medir siempre de la misma forma el desempleo, los desocupados. Si yo cambio la metodología, ya no puedo comparar. No podría decir, mira, aquí estaba en 12,9, pero acá estaba en 7, y acá estaba en casi 6. ¿Entiendes? No podría compararlo. Entonces, tengo que hacerlo así para poder comparar. Lo que pasa es que el Instituto Nacional de Estadística entrega otra serie de cifras con otros datos que permiten llegar al desempleo real de la economía, aproximarse, ¿no? Él puede mostrar estadísticas de eso, para tratar de determinar cuánta gente realmente hay desempleada. Fíjense que aquí hay el empleo según la categoría ocupacional. Los asalariados son los que tienen un contrato de trabajo, que trabajan en una empresa, y los no asalariados, que boletean, etc. Pero en total, a mayo, junio, por ahí, se habían perdido, esto en miles de personas, es decir, se habían perdido 1.800.000 empleos. Eso es mucho. 1.800.000 empleos. Los salarios han tendido a caer también. Eso pasa cuando hay desempleo. Cuando la economía anda bien, los salarios tienden a subir. Porque cuando la economía anda bien, yo quiero contratar más gente y me cuesta cada vez más encontrar gente. Porque están todos trabajando, o muchos de ellos están trabajando. Entonces, el perfil que yo quiero, me cuesta encontrarlo. Como me cuesta encontrarlo, de repente lo encuentro, pero el tipo está trabajando en otra empresa. Entonces, para que el tipo se venga conmigo, tengo que hacer un esfuerzo adicional y le subo el sueldo. Entonces los salarios tienden a subir. En esta época, si tú quieres contratar a alguien para ser garzón, ¿qué es lo que va a tender a pasar con el salario de ese garzón? ¿Qué va a pasar con el salario? Disminuye, po, disminuye. ¿Ya? Eso es lo que tiende a pasar. Tengo mucha oferta, entonces dice, bueno, yo soy de los pocos que está dando empleo, ¿quiere trabajar o no? Lógico. Ok, ¿dudas con eso? ¿Está ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. A ver, hagamos una cosa. ¿Les parece que lo dejemos hasta aquí? Yo voy a tratar de meter las notas ahora. Estos minutos que nos quedan, ¿les parece? Ya. Sí, lo alcanzo a hacer. Ya, me meto ahora y y así las pueden ver. ¿Les parece? Sí, yo les aviso. ¿Ya? Ya. ¿Me parece? Cuídense entonces. Voy a esto. ¿Ya? Sonar. Ya. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.